tal, amigas y amigos de Historiteca? Bienvenido a un nuevo y maravilloso capítulo del Late Show de Historiteca. Aquí su gran amigo, el sorprendente Hombre Araña, tiene el lujo, el placer, la dicha de presentar a su sidekick, a esa persona que obviamente estaba programada. ¿Ah? ¿Qué pasó? No será al revés. No sé. Oh, ya, entonces. Ahí está Cristóbal Mojoso, más conocido como Carlos. No vamos a entrar en. No, ya. Este capítulo partió diferente ya. No, ¿cómo estás, Rodrigo? Un gusto nuevamente para ti contar con mi presencia, repito, en este nuevo capítulo del Late Show de Historieteca. Muchas gracias a todos quienes han estado pendientes de cada capítulo del Late. Y hoy día se viene una segunda parte muy especial, Rodrigo. Así es, hubo bastante aceptación del capítulo pasado cuando estuvimos conversando sobre la nostalgia, aquellas series que hicieron nuestra infancia. Y algunos dicen, ¿por qué no teníamos una segunda parte? Otros más reacios a esto decían, no, las segundas partes son malas. Y yo les decía, calma, Volver al Futuro 2, El Imperio Contraataca. ¿Qué otra parte hay dos buenas? ¿Qué otra es buena? Me chocaste justo, no sabría decirte justo ahora cuál segunda parte es buena. Pero sí, una buena. Yo te tengo una segunda parte buena, este capítulo, porque va a estar espectacular. Exacto. ¿Con qué partimos? Sí. Vamos al tiro nomás, así. Al tiro nomás. Partimos con algunas de las series de nuestra infancia que estamos seguros que ustedes recordarán con mucho cariño, al igual que nosotros. Batman, la serie animada. Qué buena serie. Qué buena serie. Imagínate que es una de las series más recomendadas del Hombre Murciélago. Uno, por cómo se desarrollaron los personajes, la historia, la banda sonora, la intro que uno recuerda con mucho cariño, e inclusive fue tan bien vista la serie que ganó hasta 4 Eisner. Por supuesto. Además tenía una película que la comentamos en su momento, en La Máscara del Fantasma. 4 Emmy. Me equivoqué. Eisner es de los cómics. Sí, pues es de los la serie. 4 Emmy, ganó 4 Emmy Batman, la serie animada. Y como tú decías, claro, con todo. De hecho, esa fue la primera película porque fueron 3 en total. Así es, pero esa película me marcó porque era una película más orientada para adultos, siendo que era una serie para niños, pero era como para adultos y tenía temas como mucho más fuertes. Exacto. De hecho, esa película tiene una anécdota de que la película fue pensada para la televisión, o sea, para que saliera en VHS en aquel entonces. Pero como le estaba yendo bien a la serie, Warner, para variar, quería hacer algo distinto, entonces dijeron, no, nosotros queremos que esta película salga para el cine. Entonces, con el poco tiempo que tenían, tuvieron que reestructurarla completa para que saliera en formato cine. Finalmente, así que igual lleva un trabajo bastante pesado para los encargados de la serie. Por supuesto que sí. Sí. Bueno, esta serie se transmitió desde el 92 al 95, contó con 85 episodios en total, y fue transmitido en su momento por Fox Kids. No sé cuándo, para los que tuvieron cable en aquel entonces, porque por ejemplo en mi caso yo lo vi a través de Televisión Nacional, si mal no recuerdo que lo dan. Sí, ahí la Pero claro, todas estas series de nuestra infancia las daban mucho en Fox Kids, que era, de hecho tenía bastante potencia, se podría decir, en cuanto a la creación de las series, porque si bien transmitía la serie ahí, Fox también se encargaba de decir, oye, que esto no vaya, oye, que esto sí, que esto no. Porque sabían que era para un público infantil, pero la verdad es que muchas de las series de esa época sí eran como para adultos, se podría decir. O sea, combinaban. La podían ver adultos y la podían ver niños y entender a su manera como corresponde. En este caso, la serie de Batman cuenta con muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, lo que comentamos hace algunos capítulos, que el personaje de Harley Quinn nació de esta serie. Por supuesto, su origen está en Mad Love, Loco Amor, que se llamaba el capítulo en español, cuando cuentan cómo la doctora Harley Quinn conoce al Joker en Arkham, y ahí en adelante hicieron de las suyas. De hecho, fue una pareja totalmente tóxica. De hecho, ¿sabes por qué incluyeron al personaje en la serie? No tenía idea. A ella la incluyeron porque querían hacer un capítulo, entre tantas cosas, en donde necesitaban, por ejemplo, que parte del capítulo saliera el Joker de una torta. Entonces en aquel entonces no veían normal que un hombre saliera de una torta. Temas de antes. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Hagamos un personaje que lo apoye, un personaje femenino, y hagamos que la mujer salga de la torta. Tiempo fuera. Ya, o sea, a ver, ¿tú no estás a favor o estás a favor o en contra de que pueda salir el Joker de la torta? Da lo mismo. ¿Usted saldría de la torta? Le tengo una pregunta, aunque ¿usted saldría de la torta? ¿Yo? Sí. No sé, tendría que ser una torta gigante. Gigante una torta. Pero no perdamos el foco. Pero date cuenta de un detalle. Al fin y al cabo, agregaron el personaje, fue muy querido, y en el episodio, finalmente, ¿quién salió de la torta? Sí fue el Joker.
No hubo ningún cambio, no fue Harley Quinn. Ellos cuando pensaron cómo hacer el personaje y agregarlo, después dijeron que salga el Joker nomás de la torre. Perfecto. Cosas de creación, pero en sí, como te digo, es una serie muy buena que cuenta con un reparto inclusive bueno de voces. Bueno, Kevin Conroy fue la voz de Batman y que también duró hasta, si mal no recuerdo, como la voz de Batman hasta el penúltimo capítulo de la Liga de la Justicia, con su voz. Y quien obviamente hizo la voz del Joker fue Mark Hamill. Mark Hamill, Luke Skywalker, por supuesto, de verdad que le daba... ¿Dónde quedó ese chico bueno? El maestro Jedi. Y escuchabas al Joker y era una voz característica, una voz totalmente desquiciada, o sea, transmitía muy bien la actuación. Incluso cuando lo vi para el juego, que también hizo la voz, yo veía a Mark Hamill que actuaba de una forma frente al micrófono leyendo, o sea, nadie lo iba a ver ahí, pero él creaba la atmósfera perfecta y yo decía, calma, este tipo es el Joker. Yo lo miraba y era como, oye, qué gran trabajo de darle la tridimensionalidad al personaje solo con la voz. Y de hecho cuando estaba enfermo, tosía, era increíble lo que hizo Mark Hamill para todas las películas animadas me refiero, y además de eso, la serie y el videojuego, ¿no? Un verdadero genio de la actuación. Otra de las anécdotas que había también en la época que estaban los actores grabando la serie, todos los actores estaban sentados en conjunto, prestando las voces obviamente para el capítulo, pero el único que estaba de pie era Mark Hamill, porque él le daba una interpretación especial al personaje, entonces él no se podía quedar sentado, tenía que darle ese especial. De hecho hay algún par de videos circulando donde muestran cómo él interpretaba el Joker, por mientras que solamente uno escuchaba la voz pero no veía sus movimientos finalmente, pero le daba un extra más, y por eso fue tan importante su interpretación con el personaje, y que de hecho no fue tan solo en la serie animada de Batman, sino que en otras series o películas él también puso la voz. Hay una de Chucky también que puso la voz. La película no es muy buena, pero es extraño escuchar a Chucky con esa voz. Es como igual es como aterrador al mismo tiempo. Bueno, esto mismo que decíamos también, volviendo al tema de que era como para adultos y para niños, a esta serie le fue tan bien y era visto por tal variedad de personas que, como te decía, fue pensado mucho para el público infantil, en lo típico que dan las series en las mañanas de los sábados. Sí. Pero le fue tan bien que lo cambiaron a un horario prime, los domingos en la noche, el tarde-noche. Perfecto. Así de bien le iba a la serie, que finalmente en los últimos 15 capítulos, por decisión de Fox en parte, decidieron cambiarle el nombre como Las aventuras de Batman y Robin. Y es solamente porque ellos querían tener un factor más infantil en la serie y decidieron agregar a Robin. Ya, Y eso ponerle no el lo nombre sabía. de que era Batman y Robin. Exacto, y de hecho esos últimos 15 capítulos de la serie sale especialmente Robin, salen todos. Y es por esa razón. Interesante. Sí, Me así parece. que un buen recuerdo de una buena serie, y también de los videojuegos. Yo no sé si alcanzaste a jugar alguno. Por ejemplo, el de las aventuras de Batman salió para Game Boy en aquel entonces, y el de las aventuras de Batman y Robin, que ese era el que yo jugaba por lo menos, salió para Super Nintendo y Sega Genesis. Ese Era es un el muy que buen juego de tenía una aventura. misión de enfrentarte al Joker, ¿cierto? Habían varios, sí. O sea, sí, Pero habían era muy varios. entretenido. Pero partías era en muy ese. entretenido el juego, sí. Muy Había una buen montaña juego. rusa también, Sí, recuerdo. sí, que tenías esa que montaña armar. rusa. Sí, que un muy buen videojuego, o sea, una muy buena serie que inspiró cuando las películas. Y además tiene un par de detalles principales que quiero comentar igual. Fue basada en el estilo de las películas de Tim Burton. Por eso lo oscuro que era la serie. Y además, la banda sonora de la película inspiró la canción de la intro de Batman, de la serie animada. Si te das cuenta, son similares. Muy similares, y me atrevería Sí. a decir que era muy estilo John Williams. No sé si era John Williams el que la hacía. Danny Elfman. Ya. Danny Elfman. Es que claro, ya es tu, 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 tum, 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 Sí, tiene tum. pequeñas modificaciones para la serie, pero se basaron en ella. Tal es el caso que el personaje del pingüino que salió en la segunda de Batman, si mal no recuerdo, De Danny DeVito, sí. exacto, no podían mostrar, porque ellos querían asimilarlo igual a lo de la película, el personaje del pingüino, pero no podían mostrarlo porque la película estaba en proceso. Entonces, ¿qué hacían? Los dibujantes fueron a ilustrar a donde estaban haciendo la película de Batman, se pusieron a dibujar a Danny DeVito para después poder agregarlo en la serie. Es que era notable porque cómo aparecía el personaje en la película de Tim Burton, el diseño como tal era muy bueno. Sí, así que una muy buena serie que estamos seguros que todos recuerdan con bastante cariño durante el tiempo que duró, que al final fueron unos 3 años, 3, 4 años.
Sí, tú, Rodrigo, ¿qué otra serie tienes? Yo aquí te tengo un título que en lo personal me gusta mucho. Se llama son Las aventuras del sorprendente hombre araña y sus increíbles amigos. Oye, tremendo título que tiene esto y Sí, demasiado tremendo. calificativo. ¿No? O sea, como Las aventuras del sorprendente hombre araña y sus increíbles amigos. Esto se hace en el año 1981. Estamos hablando de la Tierra 8107. En una batalla con el Duende Verde, Spider-Man necesita la ayuda del Hombre de Hielo y de Starfire, Estrella de Fuego. ¿No era la Starfire de los jóvenes titanes? No era de los jóvenes titanes, sino que ¿sabes qué? Igual tengo la duda si ¿Tenía era el o no mismo era. nombre? Tenía el mismo nombre, no sé si se cambió después de compañía. Fue una cosa muy, muy curiosa. Bueno, esto tenía algo que no me cuadraba mucho. Eran roomies en su departamento. O sea, Peter Parker vivía en un departamento con Estrella de Fuego, Starfire, y además de eso con el Hombre de Hielo. Y encima vivían con la tía May y su perrita que se llamaba Miss Lion. ¿Cachai? Es una serie totalmente rara. Y eso, la habitación de Peter Parker fue una base secreta de Tony Stark. Estaba hecha por Stark Industries. Entonces, era una cosa totalmente alucinante. Tuvieron varias temporadas. De hecho, yo no lo vi originalmente porque era el año 81, sino que lo vi en las noches de insomnio de Fox Kids, recordando ese canal. Originalmente tenía la Antorcha Humana, ¿cachai? Que era uno de los personajes que estaba dentro de las primeras historias de Marvel. Y además de eso, la segunda temporada explicaba los orígenes de cada superhéroe. Otra cosa interesante de esta historia es que en el año 2010, esta historia se estrenó en el 81, en el año 2010 teníamos de vuelta a la mascota, a Miss Lion, era de los Avengers Pet, ¿puedes creer eso? Pero es una cosa muy rara. Y esta serie muchas veces se cuestionó de alguna forma porque tal vez, era una competencia para los super amigos. Era como, vamos a competir con un título totalmente pomposo. Las aventuras del sorprendente hombre araña y sus increíbles amigos. Es como mucho mejor que los super amigos en cuanto a título. Pero como que no me gustaba mucho la serie, no lograba. Incluso estaba en paralelo con la serie de Spider-Man en solitario y la serie de Hulk. Igual tuvo hartas temporadas, pero no sé. Tenía mis apreciaciones. No gustó tanto como la serie en solitario que tenía Spider-Man. Esa serie de Spider-Man era muy buena. Sí, absolutamente. La serie en solitario era muy, muy buena. Bueno, y como tú bien decías, nació de todo esto del... como la competencia que tenían de series las mismas casas editoriales. En este caso, DC Comics y Marvel Comics necesitaban competir para atraer a más personas, obviamente. Y de hecho las dan, si te das cuenta, por el mismo canal, por Fox Kids. Después ya empezaron, por ejemplo, en el caso de Batman, empezaron a darla a través de Warner. Pero en un principio todas las series las daban ahí. Sí, Fox Kids, y además de eso, claro, yo me recuerdo que teníamos a los X-Men y estas series que daban en paralelo. Sí, tienes razón, era como que todo lo reunía un solo canal. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque de hecho en esta serie con nombre tan extenso de Spider-Man empezaron a hacer sus primeras apariciones este grupo de personajes de los X-Men, que es justo de la serie que voy a hablar ahora. Pero ojo, eso no significa que los X-Men es su primera aparición en series, sino que el estilo de personajes que salió en esta serie de los 90 empezaron a aparecer en algunos capítulos de esa misma serie. Empezaron a hacer como pequeños cameos, se podría decir. Pero los X-Men se lanzaron con todo, porque sí, uno pero empieza a mí me recuerdas una anécdota de una vez mi señora estaba tarareando esa canción. De repente la escuché y decía, oye, ¿es la canción de los X-Men? ¿De qué es? ¿De los X-Men? Oh, no sabía, la recordaba nomás. La recordaba en su mente, pero no sabía de qué era. Era la canción de los X-Men. Que uno recuerda enseguida con ese y todo eso, la canción como tal. Esta serie, bueno, también fue producida por la misma empresa que trajo los Power Rangers, por Saban Entertainment. ¡No! Sí, claro. No tenía idea. La misma. Sí, y esta serie de los X-Men duró del 92 al 97, tuvo un total de 5 temporadas y claro, tenía competencia un poco con el tema de Batman. Ya. En sí Fox no le tenía mucha fe a los X-Men, porque como te decía, ya habían intentado hacer algunas series hace hartos años, eso sí, y pensaban que a la gente no le llamaba la atención. Stan Lee igual estuvo preocupado de que los productores y creadores de la serie estuvieran bien metidos en el tema de la historia de los cómics. Inclusive uno de los editores leyó como 30 años de cómics
de los X-Men para saber realmente qué era lo que estaba trabajando. O sea, eran unas personas totalmente comprometidas. Y los diseños de los personajes se basó más que nada en los cómics de aquella época de Jim Lee. El reconocido Jim Lee, que trabajó cuando en los X-Men, en Batman y en varios otros cómics. De Y hecho, bueno, aquí lo... ¿Sí? habían unas historias que se repiten. Por ejemplo, había una que se llama Los días del futuro pasado, que es el título Sí. de una película de los X-Men que salió tiempo después, bueno, mucho tiempo después. Sí. Además de eso, igual pasaron por distintas épocas, o sea, la formación de la academia, el futuro, el tema de los sentinelas, la discriminación, los universos alternos. Oye, prácticamente estuvieron en todos, los caballeros del apocalipsis. ¿Qué más tuvimos? ¿Qué más tuvimos? Ya como... Mojo, la Mojo Manía, que era un universo paralelo, se menciona en Deadpool, de un tipo que venía del planeta Mojo. Sí. Bueno, y esta serie, si te das cuenta, se centraba en un principio en la historia de Júbilo. Que ella en los cómics no era muy conocida, pero en la serie tomó una potencia importante. Y era más que nada porque intentaban reflejar las vivencias de los jóvenes de aquella época. De cómo también se podían sentir rechazados frente a la sociedad por diferentes cosas. Y por eso es que llegó tanto al público juvenil la serie. Más Sí. allá, bueno, también contaba con Wolverine, Cíclope, Gambito. Bestia, Gambito, Jean. también Storm. Y el también, profesor X. y el profesor X. Claro, Diciendo la pero... presentación. sí, uno se acuerda aquí. Pero es súper importante recordar eso. Incluso este mismo editor que yo te decía, trabajó en otras series que son súper reconocidas hace tiempo. Por ejemplo, la serie de Beetlejuice y la serie de Chip y Dale. También estuvo metido en eso. Entonces ya traía Wow. una trayectoria y ya sabía un poquito de cómo llegar al éxito de las series finalmente. Y como te digo, esta serie le fue súper bien a lo largo del tiempo. Y cómo llevó esta historia de estos mutantes más allá. Porque, insisto, a los X-Men en sí es una buena agrupación de héroes, pero que a la gente a veces no le llama mucho la atención. Pero esta serie fue el boom para ellos, o sea, los tiró absolutamente ahora arriba. Incluso a veces tenían su crossover con el Spider-Man en solitario de los 90, cuando Exacto. está mutando y va a la casa de Charles Xavier y es como, oye Charles, ayúdame pues viejo, ¿qué podemos hacer? Y él le dice, no, estáis mutando. O sea, era como, bienvenido, era un mutante. Es como, no soy un mutante. Parece que sí. ¿Cachai? Entonces era como, igual hacían sus crossover de vez en cuando y eso me gustaba varios mucho. crossover. Con Sí, Hulk salió, igual. imagínate, salió Hulk, salió Silver Miss Surfer. Marvel, salió Capitán América, el Punisher, Doctor Strange, Thor, varios personajes. Y no, fue una serie igual como te digo que hasta el día de hoy es bastante recordada. También se hicieron videojuegos de la serie, también les fue muy bien. Y como te digo, son de esas series que uno dice, ojalá las revivieran ahora, pero sin sufrir los cambios que han sufrido tantas series como lo comentábamos en el capítulo anterior. Claro, por supuesto. Uno de los juegos más recordados es Children of Atom, que ese era muy Sí. bueno. Oye, y nos vamos saltando un poquito, los 90 tuvieron hartas cosas buenas, no fueron tan malos, como algunos dicen que fue una época no tan buena, todos dicen los 80, pero no, los 90 nos dieron grandes series, y te hablo del caso del año 1993, el 10 de septiembre, nuestras pantallas se sorprenden con los archivos secretos X, The X-Files, donde Fox Mulder y Dan Scully se dedicaban a investigar fenómenos paranormales ahí en esa pequeña división del FBI. Una serie que partió bastante diferente de cómo se fue desarrollando en su piloto. Era como una especie de docu-reality que iban a investigar y luego ya eran capítulos con otra narrativa. Pero lo que me llamaba mucho la atención acá era que no solamente se centraban en ovnis, sino que también en fantasmas, en cualquier cosa que pudiese ser paranormal. Y la serie les fue bastante bien, o sea, tuvieron 11 temporadas, que no es malo. La revista Time consideró esta serie dentro de las 100 más influyentes, o sea, de las mejores series que pueden existir de todos los tiempos están los archivos secretos X. Además que los personajes igual tenían una tridimensionalidad bien interesante, sobre todo por lo que ocurrió entre Fox Mulder y Dan Scully, como que uno sospechaba que algo pasaba, así como no puede ser, pero nunca se vio nada. Entonces igual tenía cosas que a mí por lo menos me llamaban la atención. Y en el año 98 sacaron su primera película que se llamaba Fight for the Future, y en el año 2007 sacan I Want to Believe, que es su segunda película.
Sabes que yo me acuerdo de, más allá de la serie, me acuerdo de cuando salieron en Los Simpsons. Cuando él mostraba su ¿cómo se llama? Su tarjeta del FBI. Sí, la tarjeta del FBI en Los Simpsons era muy graciosa. Era muy buena la foto. Sí, eso me acuerdo. Bueno, y fue una de las series que en aquella época hizo empezar a dudar a la gente. Sí, Aún porque más de lo que habían yo dudaba. conspiraciones y el gobierno que nos ocultaba información, ¿no? Era una cosa bien particular. ¿Qué otra serie tienes tú para ir ya de lleno Bueno, en eso? hay una serie de la que nos hablaron en el capítulo anterior y que creemos que era importante mencionar, pero vamos a mencionar la versión estadounidense de esta serie, y es esta que tengo acá con un cómic que salió en 2019, Robotech. Robotech. Esta es una serie, bueno, de los 80-90 que nació de un anime, de la unión de 3 animes, se podría decir la verdad, porque intentaron americanizar la historia de lo que era Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimensional Cavalry Soldier Cross y Genesis Climber Muspeda. Esas 3 series las unieron, anime, y las pasaron a este mundo con un Rick Hunter, que era este capitán de nave, y su trío amoroso que tenía con Lin Main y... ¿cuál era el otro personaje? Era... oh, se me fue el nombre de la otra enamorada, que finalmente con la que se casaba. Pero es una historia muy buena de esta nave que cayó en el Pacífico Sur y que traía cierto tipo de tecnología extraterrestre que los humanos querían ocupar para sí. El problema es que esto los llevaba a una guerra con los extraterrestres. Más allá, y donde la única manera de sobrevivir es esta guerra Robotech, en donde tenían que pelear por su mundo. Esta serie lo bueno que tuvo es que seguía una historia en donde los hijos de seguían peleando. Ejemplo, en este caso los hijos de Rick Hunter seguían en la pelea versus los extraterrestres, que eran los que traían, ¿cómo se llama? Esta tecnología Robotech, finalmente, y que tenían que salvar el mundo. Oye, la guerra larga, o sea, ¿cuántos años duró? Tuvieron que pelear contra los Centraedi. Y el problema es que cuando fueron a pelear contra los Centraedi, dejaron desprotegida la Tierra. Entonces se producía otra guerra. No, sí fue un tema, pero extenso. Y una serie, como te digo, bastante recordada. Hay algunos que dicen, no, es que es mejor Macross por esta razón y todo esto. Pero hay que reconocer que, claro, Macross es la original, pero Robotech fue la versión que finalmente llegó para acá. Y la verdad es que también tiene sus puntos bastante interesantes. A mí, por ejemplo, yo crecí viendo Robotech y a mí me encantó. Me encantó. Obviamente después vi Macross, y también es una serie muy buena y que para quienes no lo hayan visto es absolutamente recomendable. Mira, yo debo decir que soy una de las pocas personas que no lo he visto. Me gustaban los personajes, el diseño como tal, pero nunca vi Robotech, pero no la forma que veía otras series, como que me emocionaban mucho más. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Mira, yo me voy a arriesgar ahí. Pero con... no son románticas, ¿cierto? Insisto, no es Candy, ¿no? No, señor, no, para nada. Yo aquí tengo una serie que le guardo mucho cariño. Entre el año 90 y el año 96 teníamos la historia del príncipe del rap en Bel-Air. Una serie que me encantaba, que contaba la historia de Will Smith, que se llama Will Smith, es una cosa muy rara, muy loca, que se llame de la misma forma. Y que además sea esta historia del chico que venía desde un barrio pobre en Filadelfia, que tiene un problema con unos pandilleros. Te lo cuentan todo en la introducción, eso es lo mejor de todo. Este sitcom que se va donde sus tíos millonarios, que él era juez, pero que también tenía orígenes humildes como él, donde estaba su primo Carlton, Ashley y... ¿cómo se llama la mayor? Hillary. De verdad que era una serie muy buena porque tenía unos mensajes súper claros. Si bien es cierto, el estilo de vida de Will era más diferente a lo que tenían sus primos, que era mucho más acomodado, él trataba de encajar en un mundo que no era para él en un principio y que además crece como personaje. Me gustó mucho esa serie, tuvo 6 temporadas que fueron totalmente muy bien recibidas por la audiencia, una serie que es recordada con mucho cariño y que además lanzó a la fama a este gran y destacado actor, que es Will Smith, y luego ya eso lo teníamos como héroe de acción en El Día de la Independencia, Bad Boys y así sucesivamente. Soy Leyenda, y de hecho lo está pasando un poquito mal estos días por algo que hicieron, pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Para qué? No, eso no. Bueno, Will Smith de hecho llegó a la serie no porque él quisiera ser actor, él quería hacerse famoso como rapero. Sí. Ese era su fin, y llegó para allá, se dio la posibilidad y adelante. Igual sacó unos discos entre medio que hacía la serie.
Era buena la música de Will Smith, o sea, Sí. no hay ningún problema. Aparte que igual tenía mucho talento, era bastante gracioso, podía sorprendernos, pero mi favorito era Carlton. Siempre Carlton tenía una chispa de esa cosa que era como pesado, pero uno igual lo podía creer. Bueno, y también estaba Jeffrey, el mayordomo, que jugaba un papel bastante bueno, bastante particular. Jazz, también estaba Jazz, el amigo que lo echaban de la puerta. Que él era el amigo con el que querían ser rapero famoso. Sí, En realidad. sí, Eran ahí amigos tenían en ese realidad tema. y en la serie. Así es, y de hecho han aparecido en programas juntos, él es el DJ, o sea, sigue habiendo esa hermandad, y eso es bueno. Hay un capítulo en el cual Carlton quería entrar a la universidad, pero estaba haciendo las cosas erróneas y se había mandado unos condoros por ahí ¿Ya? y estaba soñando en sí. Entonces de repente entra por una puerta Tom Jones, que era de quien siempre bailaba la canción. Sí, Sí, es como su guía espiritual era Tom Jones. Eso me acuerdo también. Bueno, y también que la serie, o sea, la voz de Will Smith a Latinoamérica la hacía Juan Carralero. quien hace la promo nuestra. Exacto. Y ¡Qué que también, lujo! bueno, pueden encontrar su voz en uno de nuestros auspiciadores que es Saludo Famoso. Entonces le sigue un saludo a Juan Carralero también. Que además, sobre la serie que comentaba hace un rato, esta de Spider-Man y sus amigos, él daba la voz a la tremenda intro que había que hacer con ese título. Él era Juan Carralero. Juan Carralero No. era el que, la voz en off se podría decir, que decía el título al inicio. Ese tremendo Sí. título era él. Wow. Y encima, calma, tiempo fuera, porque en nuestra promo dice el sorprendente hombre araya de la Araucanía. Para que vean. No. ¿Cómo no Notable. lo reconocí? ¿Cómo lo reconocí? Oye, ¿y qué otra serie tenemos? Bueno, hay una serie también muy buena de aquel entonces y que también marcaba este tema de que era una serie que era para niños y para adultos a la vez, los Animaniacs. Es ¿Cómo no hora recordar? de Animaniacs. Sí, Tremenda por serie. supuesto. Tremenda serie que tuvo hasta su capítulo 99. No llegó hasta el capítulo 100, pero se considera la película que se sacó después como el capítulo 100. Es cuando llegó justo. Esta serie duró desde el 93 al 98 y tuvo un total de 5 temporadas. Que fue creada por Steven Spielberg en conjunto con Warner Bros. Pero que en sí se le dio bastante libertad en muchas cosas a Steven Spielberg, pero también tuvo sus complicaciones entre medio. Y todo nacía de los creadores de la serie, que iban teniendo muchas anécdotas y le iban agregando. Y tenía muchos personajes memorables también. Bueno, como te decía, lo mismo que pasaba en Batman, que ganó 4 Emmys la serie. En el caso de los Animaniacs ganó 8 Emmys en total. Y era una serie Porque como era- humor. Y además de eso tenían sus que- propios personajes que luego tenían su propia serie. Sí, los personajes principales eran los hermanos Warner, Jaco, Waco y Dot, que fueron pensados como una pseudocopia, fueron inspirados en algunos personajes que también eran famosos, como Félix el Gato y Mickey Mouse, pero en sus principios, como las primeras dibujos de Mickey Mouse. Si te das cuenta, tienen un Sí. pseudo parecido, claro. Y de hecho, una de las complicaciones que tuvieron, que es una anécdota, los Animaniacs vivían en esta torre de agua gigante de Warner. Entonces, cuando estaban a punto de lanzar la serie, decidieron poner un un personaje de globo gigante encima de esta torre, muy reconocida en Warner, de Jaco. Estaba sentado Jaco en la torre. El problema es que llegó uno de los jefes de Warner, miró para arriba y dijo: oye, pero ¿y por qué pusieron una figura tan fea de Mickey Mouse? Si aparte es nuestra competencia, no, bájenlo. Y duró un par de horas el globo de Jaco haciendo propaganda porque creían que era Mickey Mouse. Finalmente, imagínate. Pero eran de las tantas cosas que iban haciendo esta serie que constantemente... Pero lo bueno que tenía también es que tenía varios personajes secundarios, se podría decir, en sus cortos animados dentro de Animaniacs, que también eran bastante recordados. Por ejemplo, los palomos. Esos Los palomas pa- eran increíbles y tenían una parodia al Padrino, que era la paloma grande y vieja que había. Eran en sí parodias de dos películas, de Goodfellas y del Padrino. Sí, Porque si te das cuenta, tenían los ese rollo. personajes son los personajes principales de Goodfellas. Sí, Los palomos. También está Pinky Cerebro, que de hecho hicieron tan famosos que tuvieron su propia serie en paralelo. Más así allá es. de que hacían cortos los Animaniacs, hicieron su propia serie que también fue bastante recordada. Y que igual era una pena porque cuando terminaron los Animaniacs, también terminó la serie de Pinky Cerebro. Terminaron al mismo tiempo. Ambas series. Y ahí la gente quedó con: oh, no siguió todo esto. Y el capítulo final de Pinky Cerebro, dicen que es mejor que el capítulo final de los Animaniacs.
que se llamaba Guerra de Dibujos Animados, en donde parodiaban otras cosas. Por ejemplo, salían con los trajes de la Guerra de las Galaxias, por ponerte una idea. Parodiaban diferentes cosas. Creo que vi ese capítulo. De hecho se juntaba Mandy con Botones, que era la niñita que siempre la protegía. Otra de las series. Sí, Kikiribú. Scrappy la ardilla. Yo creo que Kikiribú uno de los más... Nunca sabían que era un pollo. Los otros decían, es un pollo. No, si es humano, míralo todo lo que hace. Hasta que lo lograron descubrir. Sí. Scrappy la ardilla también. Sí, sí, era muy, muy buena. Oye, a propósito de series que solamente duraron 5 temporadas, tenemos el caso de A. Arnold en 1996. Esa serie me encantaba porque era la historia de un niño de 9 años que vivía en un suburbio y que era un suburbio multicultural porque había gente asiática, judía, rusa, el señor Kokoschka, que era el judío, el otro que se dedicaba a hacer demoliciones, era como irlandés parece. Siempre habían cosas que ocurrían en ese barrio que tenía mucho los suburbios y que además jugaban béisbol, era una aventura de los niños siempre diferente. Incluso todos los personajes tenían su propia característica, o sea, no era una caricatura sino que había uno que era asmático, otro que tenía mala suerte. Era una serie muy muy buena, lamentablemente no siguió saliendo. Tuvieron ahí un tema de 2 películas que no tuvieron los resultados esperados por Nickelodeon y la serie finalmente ahí quedó. Y de hecho uno dice, ¿por qué cortaron? De balón. El niño cabeza de balón que nace de una figurita de plasticina. Esa serie por lo menos a mí me gustaba mucho y traía muy muy buenos recuerdos de la infancia, que era A. Arnold, sobre todo por las aventuras que tenía, porque de verdad que habían capítulos memorables, parodiaban a la Guerra de las Galaxias, parodiaban la Guerra de los Mundos. Ese es mi capítulo favorito, cuando tenían disfraces de extraterrestres y hacían una broma por la radio y ahí la nave afuera, ¿no? Era increíble, una noche de Halloween era exactamente. Encima el papá de Helga vendía beepers. En aquel entonces los vi, pero... Sí, absolutamente. Y bien, bueno, es así como este capítulo se enmarca dentro de lo que es la nostalgia. Exacto. Aquí hay series que nos gustaría ver, pero no sabemos si para esta época se harían bien. Recordando un poquito el tema de los Animaniacs, se les ha preguntado a los creadores si podrían hacer la serie ahora. Y dicen que lamentablemente el público de ahora no está interesado en personajes de ese estilo. Buscan otras cosas. Las series de ahora tienen otras temáticas que encantan a los jóvenes y obviamente hay que seguir por ese camino. Quizás puede ser para un público más adulto, recordando este mismo tema de la infancia, la nostalgia, pero para el público de ahora no. Obviamente buscando otras cosas. Claro, es como para el público de Ricky y Morty casi. Exacto, Ricky Morty, bueno, que sí es para un público adulto. Sí, igual, sí, claro. En el caso de esta serie, por ejemplo, ella igual tenía una temática no tan solo para niños, sino que buscaba un poco más allá. Por supuesto, habían por ejemplo unas críticas que hacían sobre los prejuicios que tenían que ver con el hombre paloma. Imagínate. No, o sea, había muchas cosas. Y finalmente, no cuesta tanto creo, pero esas fueron las series que nos fueron enfocando nosotros para cómo pensar sobre el futuro finalmente. Cómo de niños ir pensando qué era lo que había que hacer o no hacer como adulto, o tener un par de dudas sobre lo que podía pasar. ¿Y hemos aprendido algo? Nada. Nada. Absolutamente nada. No, solamente las partes malas. Oye, mira, yo te quiero mostrar lo que tengo aquí. Fíjate, es wow, sí. el álbum. Tremendo álbum. ¿Y tú sabes qué significa esto, cierto? Obviamente, lo digo yo, lo dice usted. Dígalo usted, señor, por favor, siempre tiene los honores. Bueno, sí, obviamente, tenemos un nuevo auspiciador, Panini Point, de la Araucanía. Muchas gracias de verdad por confiar también en lo que hacemos y nos trajo este tremendo álbum que también nos sirve para recordar los 80 años de Marvel. Así es, así que los vamos a invitar a nuestros queridos historietecadores a que puedan revivir ese unboxing, el capítulo especial que lanzamos esta semana y que la verdad ha gustado mucho. Agradecemos los comentarios, las veces compartidas y todos los likes. Además de eso, agradecemos a nuestros auspiciadores porque sin ellos no sería posible realizar este programa. Hola amigos de Historiteca, les saluda el señor Burns desde su planta nuclear. Y les informo que si desean un mensaje o un saludo personalizado con mi voz, deben ingresar a la página www.saludofamoso.cl. Los que no pidan su saludo, les soltaré a los perros.
Desde videojuegos hasta llevar tu experiencia a otro nivel. En GameX encuentras todo lo que necesitas. www.gamex.cl. Trading Card Games, cómics, mangas y juegos de mesa. Tienda online y despacho a domicilio. www.9titanes.cl. En Casa del Arte contamos con materiales originales y proveedores exclusivos para todos tus proyectos particulares y de fines pedagógicos. Con gran variedad de implementos para todo tipo de bolsillo, los invitamos a seguirlos en su Facebook, Casa del Arte, y en Instagram, Casa del Arte Temuco. Además, dada la contingencia, cuentan con reparto a domicilio. Concurso, llévate el álbum de Panini que conmemora los 80 años de Marvel en su versión tapa dura más 10 sobres, gentileza Panini Point Araucanía. ¿Cómo participar? Primer paso, debes seguir los perfiles de paninipoint.araucanía e Historiteca en Instagram. Segundo paso, comenta el video donde hacemos el unboxing de este álbum, etiquetando a 2 amigos y mencionando cuál es tu personaje favorito de Marvel y por qué. Con eso estarás participando. Puedes hacerlo cuantas veces quieras, siempre y cuando sean amigos diferentes. ¡Mucho éxito, historitecadores! Muchas gracias a ustedes porque semana a semana están comprometidos con un nuevo y maravilloso capítulo del Late Show de Historiteca. Exacto, muchas gracias. Y recuerden que siempre pueden seguir lo mejor de Historiteca en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, además del canal de YouTube. ¿Dónde más, Rodrigo, nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en www.historiteca.cl. La página quedó bonita. No, o sea, que ya lo he dicho 2 veces, pero es que la página que yo lo veo y me da un orgullo esa página porque de verdad que está muy bonita, muy interesante y ha tenido una gran cantidad de visitas. Me sorprende la cantidad de gente que estaba visitando la página. Se entiende que tal vez puede ser a través de las redes sociales, del interés, o porque ya Historiteca se está posicionando como un gigante, como Hulk. Como Galactus. Como Galactus. Sí, como Galactus. Así bueno, que, nada. También recuerden que pueden ver las retransmisiones de nuestros capítulos en Temuco Televisión. No tan solo los capítulos del Late, sino que las retransmisiones de nuestros otros programas como Super Noticias y Play Historiteca. Así es, y todos los martes tenemos un estreno a las 22 horas. Así es. Así que eso por ahora. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este nuevo capítulo. Esperamos que les haya traído también nostalgia como a nosotros que estuvimos preparando este capítulo, porque de verdad siempre es bueno recordar las cosas buenas del pasado. ¿Sí o no, Rodrigo? Por supuesto, el pasado muchas veces tiene cosas muy buenas. Si no, pregúntenle al Dr. Emmett Brown que quería ir al pasado. ¿Por qué? No tengo idea, pero quería revivir esos buenos momentos. Así que, Cristóbal, nos volveremos a encontrar en un próximo y maravilloso capítulo del Late Show de Historiteca. Nuestros seguidores, muchas gracias e invitamos a que se sigan sumando para seguir viendo este contenido que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Adiós.